Oye, esa es Roberta de mi teléfono. Roberta. Buenas tardes. Vamos a darles 2 minutos a las personas para que terminen de ingresar. Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto webinar de S4 Optic. Mi nombre es Eduardo Portillo, Managing Director para México, y en nombre de la compañía les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar, donde el día de hoy los doctores Valeria Sánchez y el doctor Manuel Garza nos compartirán muchos de sus conocimientos y experiencias en el tratamiento del ojo seco. Recuerden que tenemos a su disposición los recursos de soporte y entrenamiento en línea a través de nuestra página web, además de los disponibles en nuestras plataformas hermanas, donde ustedes pueden observar videos y entrenamientos sobre los productos que algunos ya tienen o les gustaría adquirir. También ponemos a sus órdenes nuestros seminarios anteriores, mismos que podrá usted ver en nuestra página web, ya sea para consultarlos o compartirlos con su personal para entrenamientos o consultas posteriores. Si usted muchas gracias a todos los que han solicitado alguno de nuestros seminarios y entrenamientos en línea. Contáctenos y con gusto podemos agendar algo a la medida de sus necesidades y a las de su personal. También no deje de preguntar a alguno de nuestros asesores sobre la campaña Su seguridad es nuestra tranquilidad. Ellos le brindarán recomendaciones de protocolos para su práctica diaria, así como algunos artículos que le ayudarán a mantener la sana distancia con sus pacientes. Esto en conjunto con los videos e instrucciones de sanitización de equipo publicados en nuestra página web. Aquí mismo van a encontrar cómo sanitizar su lámpara hendidura entre paciente y paciente, cómo limpiarla después del día o al inicio del día, sus forópteros, sus autorrefractores. Todo eso va a estar contenido aquí, no solamente por escrito, sino también con videos y con imágenes, con consejos prácticos. Antes de iniciar, me gustaría mencionarles algunas características de la ventana de GoToWebinar para los que son nuevos en este sistema. Como pudieron ver, en la parte derecha se desplegó un menú. Ese menú tiene una sección que dice preguntas. Ahí van a poder ustedes escribir sus dudas, observaciones, mismas que les vamos a hacer llegar con gusto a los doctores para que sean respondidas al final de la presentación o cuando se encuentre una pausa en la presentación. De igual manera les menciono que los doctores me han solicitado que las preguntas que ustedes quieran hacer, indistintamente de si sean preguntas sencillas o no, se van a contestar. Solamente esas que sean más sencillas las vamos a dejar al final del webinar, precisamente por ser de menor interés para la mayoría de la audiencia. Bien, sin más, entonces ahora me doy a la tarea de presentar a estas dos grandes personalidades de la oftalmología. Primero me gustaría presentar a la doctora Valeria Sánchez. Ella es egresada del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, con estudios en alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, así como de imagenología corneal y metodología de la investigación en oftalmología por la misma institución. Actualmente es jefe de servicio de manejo de tejidos oftalmológicos, coordinadora de imagenología y adscrito al servicio de córnea y cirugía refractiva de APEC. Ella fue merecedora del International Ophthalmologist Education Award por parte de la Academia Americana de Oftalmología en Estados Unidos y recientemente nombrada director médico del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. También nos acompaña el doctor Manuel Garza. Él es médico oftalmólogo egresado del Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, con estudios en alta especialidad en córnea, cirugía refractiva y enfermedades externas, así como enfermedades inflamatorias, oculares y uveitis por la misma institución. Actualmente es director del Laboratorio de Superficie Ocular de la Universidad de Monterrey
y editor en jefe de la Revista Mexicana de Oftalmología. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Vamos ahora con el doctor Manuel Garza, quien nos va a mostrar su presentación. Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Todo. Perfecto. Entonces, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la empresa por la invitación. Yo les voy a hablar un poco sobre la estrategia escalonada que debemos hacer para el abordaje diagnóstico en un paciente que tiene ojo seco. Esta es mi declaración de intereses de parte de la empresa que apoya hoy el seminario. He recibido apoyos no económicos para proyectos de investigación. Y los objetivos de esta charla serán evaluar la definición y clasificación actual del síndrome de disfunción lagrimal u ojo seco. Vamos a analizar el abordaje diagnóstico clásico, pero también los métodos diagnósticos para los distintos tipos de ojo seco y las nuevas tecnologías. Finalmente, evaluaremos las indicaciones y resultados específicamente de la mamografía infrarroja. Les voy a mencionar algunas de las características del equipo Antares, que es con el cual yo trabajo. Lo primero que debemos de recordar para hacer un diagnóstico adecuado es, la definición. La definición actual del ojo seco nos habla de que es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, no nada más de la córnea, que está caracterizada por la pérdida de la homeostasis. Y esto es importante porque ahora vemos que la superficie ocular está en constante agresión y en constante cambios y reparación para mantenerse en esa homeostasis. Y como vamos a ver más adelante, frecuentemente antes de que se presente una enfermedad, hay un estado de desequilibrio que si nosotros hacemos algo más, vamos a caer en un ojo seco. Y eso es exactamente la pérdida de la homeostasis. La otra cosa interesante de la definición actual del DIUS-2, que se publicó en el 2017, es que incluye ahora las anormalidades neurosensoriales, que ahorita discutiremos brevemente, que también son muy importantes. Este es el esquema de la clasificación del ojo seco. Vemos del lado izquierdo la clasificación anterior del DIUS-1 del 2007, donde nos decían que los pacientes que tenían deficiencia acuosa podía ser por enfermedad de Sjögren o no Sjögren, y los de tipo evaporativo intrínseco y extrínseco. Sin embargo, ahora sabemos y lo corroboramos todos los días que la mayor parte de los pacientes tienen un ojo seco de tipo mixto, seguido de tipo evaporativo, y que la deficiencia acuosa es poco frecuente, debe ser menos del 20% la que es predominantemente o exclusivamente deficiencia acuosa. Como veremos más adelante, también esto de pensar que los pacientes con síndrome de Sjögren son los pacientes que tienen solo una deficiencia acuosa es también equivocado. Les decía que los dos cambios más importantes, a mi punto de vista, en la definición, uno era lo de la homeostasis y el otro lo de los cambios neurosensoriales. ¿Y por qué es importante la homeostasis? Si ustedes ven aquí, el ojo seco es una enfermedad obligatoriamente sintomática. Si el paciente no tiene síntomas, no puede tener ojo seco, de acuerdo a la definición clásica que conocemos. Sin embargo, ya aquí en pacientes asintomáticos podemos ver en el cuadro inferior de la izquierda que ya se ponen pacientes que tienen predisposición al ojo seco. Entonces ya no nada más diagnosticamos pacientes con ojo seco, sino pacientes que pudieran tener ojo seco si nosotros iatrogénicamente hacemos algo como darles algún medicamento que cause ojo seco, hacer algún procedimiento quirúrgico, etcétera. Por el otro lado, pacientes que son sintomáticos pero que no tienen signos, esto pudiera ser también un estado preclínico, o sea, en el que la homeostasis todavía no está totalmente perdida, que hay estos mecanismos que están compensando las alteraciones, pero que nuevamente en cualquier momento se pudiera desencadenar. Otra cosa importante es la disfunción de la sensación y las condiciones neurotróficas y el dolor neuropático corneal, que son las dos situaciones que incluyen ahora las alteraciones neurosensoriales. El dolor neuropático corneal es una enfermedad a la que recientemente se le ha puesto más atención y que antes se describía como pacientes que tienen ojo seco, que el ojo seco
clínicamente es muy leve, pero que la persona es muy exagerada o tiene un umbral del dolor muy bajo y por eso tiene muchas molestias. Entonces hay una discrepancia muy importante entre los síntomas y los signos. Ahora sabemos que no es así, sino que el paciente tiene un problema neuropático. Ya hay muchas enfermedades neuropáticas descritas en la literatura y cada vez sabemos más sobre sus diagnósticos y también de sus tratamientos. Por obviedad de tiempo no hablaremos sobre eso, pero creo que es importante que lo tengamos siempre en mente. Vamos a hablar de abordaje diagnóstico y vamos a hablar basados principalmente en estas dos reuniones de grupos de expertos. La primera es del 2011 del grupo de expertos en disfunción de glándulas de meibomio y la segunda, la más reconocida, el DIUS-2 del 2017. Sin embargo, al final vamos a discutir algunos otros abordajes diagnósticos que considero que son importantes reconocer. Entonces, en un abordaje diagnóstico requerimos de un interrogatorio local, también un interrogatorio sistémico, una exploración oftalmológica y apoyarnos de estudios auxiliares. La primera cosa que debemos de reconocer es que para poder hacer un abordaje diagnóstico que sea confiable, este tiene que hacerse de una forma muy bien sistematizada. Esta es la forma de hacerlo de acuerdo a lo que el DIUS-2 sugiere y debemos de empezar por un cuestionario, ahorita hablaremos de ellos, después tiempo de ruptura lagrimal no invasiva, en caso de que la tengamos, osmolaridad, tiempo de ruptura lagrimal invasiva, si es que no tenemos la no invasiva, para terminar con las tinciones vitales. Entonces, si no seguimos un orden adecuado, los resultados no son confiables y por lo tanto nuestro diagnóstico puede estar equivocado. Hablemos primero entonces del interrogatorio local y sistémico. El DIUS-2 nos sugiere que empecemos con unas preguntas de triaje. ¿Para qué son estas preguntas de triaje? A mi parecer son para tres cosas diferentes. Una, para identificar quién puede tener síntomas de ojo seco, quizá la más importante. Dos, para poder identificar si este ojo seco pudiera estar asociado a alguna enfermedad, como es la pregunta número 2, que dice si tiene resequedad oral o inflamación de las glándulas para sospechar para síndrome de Sjögren. La tercera es para identificar enfermedades que parecen ojo seco, pero que realmente no lo son. Y para esto nos podría ayudar la pregunta donde tiene prurito ocular, se le inflaman los ojos, tiene alguna secreción, donde podríamos sospechar de conjuntivitis alérgica, conjuntivitis infecciosa, que aunque tienen síntomas que parecen ojo seco, la realidad es que son otras enfermedades. Y finalmente hay otras preguntas que nos pudieran ayudar a identificar otros factores asociados como el uso de medicamentos, enfermedades sistémicas o uso de lentes de contacto. Entonces ya después de este cuestionario podemos ahora sí empezar con el abordaje diagnóstico, del cual hablaremos un poco más adelante. Dentro del abordaje diagnóstico de los cuestionarios, el DIUS-2 nos sugiere que utilicemos alguno de estos dos primeros cuestionarios de los que vamos a hablar. Uno es el DEQ5, que como su nombre lo indica, está compuesto de 5 preguntas. Es importante que tanto el DEQ5 como el OSDI son cuestionarios autoaplicables, entonces el paciente los puede llenar mientras está en la sala de espera en nuestro consultorio. Y tiene escalas para medir prevalencia, frecuencia y severidad del ojo seco durante el día, durante un solo día. Tiene valores que van de 0 al 22 y tiene escalas bien establecidas, normal menor a 6, ojo seco mayor de 6 y sospecha de Sjögren mayor a 12. Es importante reconocer que para que los cuestionarios midan lo que deben de medir, deben de haber sido validados al español si es que no fue el idioma en el que se desarrolló. Por suerte, tenemos todos estos cuestionarios los tenemos validados al español por un grupo de trabajo del Hospital de la Ceguera y el Hospital de la Luz. Si alguien quiere estos cuestionarios, yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar. El segundo cuestionario, pues quizás el más conocido, es el cuestionario OSDI, que también es autoaplicado y que consta de 12 preguntas y que evalúa sintomatología, pero también el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Por eso me parece que es un cuestionario muy valioso. Y finalmente también factores desencadenantes. Y todas estas preguntas son durante la última semana, entonces incluyen un poco más de tiempo y no solo un día como el DEQ5. Los valores pueden ir de 0 a 100 y ya están bien establecidos los pacientes que tienen
Síntomas de enfermedad de la superficie ocular leve cuando es de 13 a 22, moderada de 23 a 32 y severa 33 a 100. Otros cuestionarios que creo que también son de ayuda y que yo en lo personal utilizo, sobre todo por el ser solo 2 preguntas y que evalúa frecuencia y severidad de síntomas de ojo seco y que ha sido comparado con el OSDI dando resultados muy similares, es este cuestionario SAN. Como ustedes pueden ver, abajo es un cuestionario de 2 preguntas que tiene una línea que va entre raramente y todo el tiempo para frecuencia y muy leve a muy severo para severidad. Y esta línea es importante que mida 100 milímetros, ya que la medición de la distancia entre la X que marca el paciente y en la columna de la izquierda es la que nos dará el valor que tenemos que calcular multiplicándolo por el puntaje de frecuencia, el puntaje de severidad y obteniendo la raíz cuadrada. Entonces, este cuestionario me parece que es muy sencillo, tiene una escala análoga visual, lo cual lo hace más fácil para los pacientes y ha sido bien estudiado y validado. Y finalmente, ya más recientemente, en el 2019, ASCRS desarrolló su cuestionario SPEED-2 para la evaluación de pacientes con ojo seco, específicamente que van a ir a una cirugía de catarata. Y tiene preguntas tanto de síntomas como signos, también algunas preguntas de signos o enfermedades que el paciente padece y algunas otras relacionadas específicamente a la cirugía de catarata. Entonces, este cuestionario es específico para cirugía de catarata. También lo personal no me gusta mucho, ni tampoco me gustan mucho los signos que utiliza para evaluar a los pacientes, ya que como hablaremos más adelante, ni la osmolaridad ni los marcadores inflamatorios como la metaloproteinasa 9 son estudios adecuados para evaluar pacientes con ojo seco. Finalmente, dentro de los cuestionarios o los interrogatorios, es importante preguntar cuestiones sistémicas que nos puedan ayudar a identificar a pacientes que tengan síndrome de Sjögren primario o secundario, reconociendo que los pacientes con síndrome de Sjögren primario se quejan de fatiga crónica, artralgias, mialgias, debilidad y pueden tener artritis. Los pacientes con artritis reumatoide, esta artritis se caracteriza por una rigidez matutina de por lo menos 1 hora y los pacientes con lupus además se acompaña de fotosensibilidad, rash malar, úlceras orales, entre otros criterios diagnósticos. Entonces creo que necesitamos interrogar sistémicamente a todos los pacientes que tenemos con sospecha de ojo seco para no nada más identificar el ojo seco, sino saber si la causa es sistémica y cuál pudiera ser. En relación a los abordajes diagnósticos de exploración oftalmológica y estudios auxiliares, se deben de poner juntos porque realmente no se pueden hacer primero unos, por ejemplo, la exploración oftalmológica y después los estudios auxiliares. Este es el esquema del DIUS-2 que les presentaba hace ratito, sin embargo, nos faltó leer las letras chiquitas que vienen debajo de la figura que les enseñé hace un rato. Si leemos las letras chiquitas, y ahorita las vamos a discutir más adelante, tendríamos que irnos a un esquema como este, donde vamos de estudios no invasivos a estudios invasivos y en el que incluimos no nada más lo que ya mencioné de tiempo de ruptura lagrimal no invasiva, osmolaridad, sino también otros estudios que nos ayudan a identificar si el paciente tiene una deficiencia acuosa o tiene un ojo seco de tipo evaporativo y si este es leve, moderado o severo, como veremos más adelante. Les decía que aunque el DIUS-2 y ASCRS incluyen a la osmolaridad como uno de sus criterios diagnósticos, considero que no es el estudio ideal, ya que, en primer lugar, tiene una correlación pobre con otros estudios de ojo seco. Aunque estamos seguros de que la fisiopatología de la enfermedad, la osmolaridad juega un factor principal y pivote para que se presente, la realidad es que quizá la forma en que le estamos midiendo probablemente no sea la mejor o la más adecuada, o que la osmolaridad que presentan los pacientes tiene una alta variabilidad y que por eso no pueda ser un biomarcador adecuado. En el DIUS-2 nos habla que el valor de corte deben de ser 308 miliosmoles por litro. Sin embargo, este otro estudio que les pongo aquí, una de las figuras, encontró que el mejor valor de corte era 316 miliosmoles por litro. Además de la osmolaridad en el ojo, otro criterio diagnóstico para ojo seco sería que hubiera una diferencia de más de 8 miliosmoles entre un ojo y otro.
Entre las letras chiquitas que les mencionaba, que viene en la figura de diagnóstico que les presenté, está la medición del menisco lagrimal. ¿Cómo podemos medir el menisco lagrimal? Lo podemos medir de una forma invasiva a través de la colocación de fluoresceína. Sin embargo, como les puse en el esquema anterior, estamos tendiendo a irnos a lo no invasivo para tener un valor más cercano a la realidad de nuestros pacientes y que no esté influenciado por lo que hacemos. Entonces, el menisco lagrimal, si le ponemos fluoresceína, pues parte del menisco que midamos va a ser la colocación del líquido que yo le puse con la fluoresceína, entonces no es tan confiable. Entonces podemos usar otros meniscos, otros no invasivos como los que ya están reportados, es el queratograph, la interferometría, la reflectiva, la tomografía de coherencia óptica y la técnica de listón, que son las que ustedes pueden ver a la derecha. Como veremos al final, el equipo Antares también puede hacer esta medición del menisco lagrimal, sin embargo, hasta ahorita no hay estudios que den resultados como si tenemos del lado derecho, resultados en personas sanas. Es importante mencionar que esta tabla que ven en el ojo derecho no es de un paciente al que le hicieron todos los estudios y por lo cual podríamos decir que, por ejemplo, el OCT mide un 50% más que la interferometría con lámpara hendidura. Sin embargo, son estudios, diferentes estudios en pacientes de ojo seco y estos son los valores que se han reportado como normales. Un poco más adelante vamos a hablar de los valores sugeridos por el DIUS-2. La interferometría me parece una técnica bastante adecuada, tanto para la medición del menisco lagrimal como para evaluar el grosor de la capa lipídica. A la derecha están viendo un video de un paciente con una capa lipídica bastante gruesa, totalmente normal, y podemos ver también el menisco lagrimal. Y del lado izquierdo ven los dos equipos principales con los cuales se puede hacer interferometría. Yo el que tengo es el de la derecha, se llama Polaris de la casa CSO. El tiempo de ruptura lagrimal decíamos que es uno de los estudios principales junto con la normalidad de las tinciones para hacer el diagnóstico de ojo seco de acuerdo al DIUS-2. El DIUS-2 sugiere que hagamos el no invasivo. ¿Por qué mejor el no invasivo? Porque tiene menor variabilidad intra e interobservador. También es importante que reconozcan que nos da dos mediciones, un tiempo de ruptura inicial, que es el que seguimos considerando para el diagnóstico de ojo seco. En el DIUS-2 nos dan un punto de corte de 10 segundos, aunque algunos estudios han demostrado que el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo tiende a ser más corto que el invasivo y entonces en los próximos años probablemente eso se vaya a modificar. El tiempo de ruptura promedio todavía no sabemos qué valor clínico tiene. Yo espero que con los años identifiquemos mejor a nuestros pacientes, quizá porque tienen un tiempo de ruptura lagrimal promedio más bajo de un determinado valor o algo, pero hasta el momento no tenemos una traducción clínica del tiempo de ruptura lagrimal promedio. Y también nos da la oportunidad de una evaluación geográfica. La evaluación geográfica, nuevamente, como estos equipos son muy nuevos, no tiene hasta ahorita un valor diagnóstico o que nos ayude a identificar los diferentes tipos de ojo seco. Sin embargo, ya hay estudios que evalúan estas diferencias regionales y en términos generales se ha visto que el tiempo de ruptura lagrimal más frecuente de los pacientes con ojo seco es en la región inferior nasal. El tiempo de ruptura lagrimal invasivo con fluoresceína, lo conocemos todos, tiene una gran variabilidad interobservador que va a depender de la cantidad de fluoresceína, de la intensidad de la luz y del observador. Y quizá una de las razones por las cuales todavía se usa, además de la falta de acceso a los equipos que lo miden de forma no invasiva, es que, por ejemplo, este estudio de Yokoi y colaboradores o del grupo de Kinoshita describen diferentes tipos de ojo seco de acuerdo al patrón que presenta de tiempo de ruptura lagrimal los pacientes, si es lineal, si es en forma de punto, etcétera. Entonces, esta visualización de los patrones del tiempo de ruptura lagrimal, quizá más adelante lo veamos en los cambios regionales del tiempo de ruptura lagrimal también con los métodos no invasivos. El siguiente paso sería entonces ya un método invasivo, el hacer una tinción con fluoresceína en primer lugar y en segundo lugar con verde de lisamina, y hay diferentes escalas para medir las tinciones.
A mí en lo personal, la que utilizo es el Ocular Staining Score. Lo utilizo por dos razones. La primera es porque veo muchos pacientes con Sjögren y como verán más adelante es el que se sugiere en los criterios diagnósticos de Sjögren. Entonces esa es la primera razón. Pero la razón más importante es porque me parece el más adecuado porque además de medir las tinciones, también mide algunos otros datos que son importantes clínicamente, como cuáles. Que tenga parches confluentes, o sea, que sea un daño más grande, más localizado. En segundo lugar, que haya daño en el área pupilar y finalmente la presencia de uno o más filamentos. Todos estos datos sugieren Sjögren, pero también son datos que sugieren mayor severidad del ojo seco. Finalmente, si vemos la forma de medirlo, vamos a ver que corresponde con la nueva sugerencia del DIUS-2, que hace de una forma más sencilla la clasificación de las tinciones. Aquí están las otras formas y les pongo la del DIUS-2, que creo que es la otra que debemos de reconocer muy bien. Y el DIUS-2 nos dice ahora que tenemos que tener más de 5 puntos en la córnea, lo cual equivaldría a un grado 2 en el Ocular Staining Score, o más de 9 puntos en conjuntiva con verde de lisamina, lo que sería más de un grado 1 en el Ocular Staining Score. Entonces, como son compatibles, no necesito yo hacer dos mediciones o dos gradificaciones de tinciones, de acuerdo a si el paciente tiene Sjögren o no. Entonces, haciéndolo el Ocular Staining Score es suficiente. Además de eso, el DIUS-2 agrega las tinciones del margen palpebral, ya sea porque sea mayor de 2 milímetros de largo o más del 25% de ancho, a lo que se le llama epiteliopatía en limpia parabrisas, que también es un hallazgo frecuente en pacientes con ojo seco y que nos habla de un daño a nivel del borde palpebral. La otra parte que en las letras pequeñas del DIUS-2 nos habla, pues es cómo voy a diagnosticar un paciente con difusión de glándulas de meibomio. ¿Y cómo lo voy a diagnosticar? Lo voy a diagnosticar, uno, a través de la exploración oftalmológica, a través de estos valores, tanto de las características del borde palpebral, como las características de las secreciones, como las glándulas que están permeables, lo vamos a ver un poquito más adelante, y entonces eso se debe de hacer después de las tinciones. Entonces, ya con esto podemos nosotros definir a nuestro paciente si es predominantemente acuoso, predominantemente evaporativo o mixto. Para predominantemente acuoso, les decía, aquí vienen abajo las letras pequeñas de la figura de la izquierda del DIUS-2, si ustedes pueden ver que lo que nos dice es sobre todo sobre la difusión de glándulas de meibomio, que vamos a hablar ahorita, pero en el esquema también nos dice que la severidad y la eficiencia acuosa se debe de graduar a través del tamaño del menisco lagrimal. Es la forma no invasiva del test de Schirmer, podríamos llamarlo así. Es importante, y ustedes lo pueden ver en la fotografía de una medición con el keratograph, con el Antares, perdón, es importante que esta medición se haga a las 6 de nivel de la córnea en la unión entre la conjuntiva y el borde palpebral. O sea, el menisco lagrimal, pues como su nombre lo indica, tiene forma de menisco, entonces es más pequeño hacia la periferia y más grueso hacia el centro. Entonces, el mero centro, que sería la 6, el paciente viendo al frente, es donde debemos de medir el tamaño del menisco lagrimal. Si queremos evaluar al paciente como de tipo evaporativo, deberíamos de ver, les decía, las características del borde palpebral, las características de la secreción, la evaluación del borde y las características de las glándulas, la cantidad de glándulas funcionales. Esa sería la primera evaluación, pero antes de eso, y aquí está la clasificación, no vamos a hablar de ellas por cuestiones de tiempo, pero antes de eso debemos de hacer la interferometría. El DIUS-2 nos dice, y lo pongo del lado izquierdo, esta es la clasificación de textura de la interferometría, nos dice, a mi punto de vista equivocadamente, que los pacientes que tienen una textura que se llama franja de colores o amorfa, que podemos ver ejemplos del lado derecho, son los pacientes que tienen disfunción de glándulas de meibomio leve. Para mí esos pacientes son sanos, y en la clasificación clásica se ponen como sanos, pero en el DIUS-2 lo ponen como leve. Moderado, aquellos que tienen una clasificación de onda, malla cerrada o malla abierta, que para mí esos serían los severos, los de malla abierta, y ponen como severo los pacientes que tienen franja de colores alterada o secreción globular o textura globular.
Esto solo se presenta en pacientes que tienen una dermatitis seborreica, donde tienen una hipersecreción de las glándulas de meibomio. Por esa razón, a mí me parece que es equivocado, ya que muchos de los pacientes tienen disfunciones de glándulas de meibomio de tipo cicatrizal o hiposecretoras. Entonces, los hipersecretores son los menos. Entonces, para mí debería de ser en verde, lo que para mí sería normal, en amarillo leve, en rojo moderado a severo. Pero así lo describe el DIUS-2. Y este es el otro tipo de clasificación que se puede hacer la interferometría, que es a través del color dominante, que también es mucho más sencillo de evaluar. Y aquí les pongo algunos ejemplos de pacientes míos con diferentes tipos de colores que pueden ustedes observar. La mixta, ¿cuál sería? Pues la que corresponde a la evaluación de todas las áreas que les acabo de comentar y que les digo son la mayoría de ellas. ¿Qué estudios auxiliares ahora no recomienda el DIUS? El DIUS no recomienda el uso del Schirmer. ¿Por qué? Por ser un test invasivo, por ser un test con una variabilidad amplia. Sin embargo, si ustedes quieren evaluar un paciente para diagnóstico de síndrome de Sjögren, todavía los criterios diagnósticos del 2016, que son los más actuales, sugieren como parte de los criterios diagnósticos la prueba de Schirmer. Entonces, yo lo sigo haciendo exclusivamente en los pacientes que sospecho o que me envían para valoración para ver si tienen síndrome de Sjögren. Y como les decía, arriba está la puntuación del Ocular Staining Score, que es el que utilizo. Y las metaloproteinasa 9, que lo sugiere ASCARS, tampoco lo sugiere el DIUS, en parte porque es un estudio costoso, que tiene una baja reproducibilidad y esta baja reproducibilidad está dada porque muchas enfermedades lo modifican. Entonces, por esas razones, yo creo que no es lo ideal utilizar este estudio, aunque ASCARS lo sugiera. ¿Y qué otros estudios auxiliares nos pudieran ayudar? Este artículo del 2017 del grupo europeo nos dice que hay una serie de estudios nuevos que quizá vayan a ser el futuro, que son la interferometría, que no es el futuro, ya se incluye en el DIUS, aunque la interferometría, como la ven arriba, es la interferometría para la medición con el IPView del grosor específico de la película lagrimal, la meibografía. Y yo les incluyo una que a mí me parece muy interesante y que sin duda creo que más adelante se va a utilizar mucho más, que son las características del parpadeo. Vamos a hablar un poco de la meibografía. Esta es una técnica diagnóstica que permite la evaluación in vivo de la morfología de las glándulas de meibomio. Se puede hacer a través de 3 tecnologías principalmente: la infrarroja, la microscopía confocal o el OCT. Yo les voy a hablar de la infrarroja porque es, 1, la que más acceso se tiene, 2, porque es la que más información tenemos, y 3, porque es la que se incluye en los criterios diagnósticos que vamos a hablar un poquito más adelante. La ventaja de la microscopía confocal es que podemos evaluar alrededor de los acinos si hay células inflamatorias y quizá para monitoreo de respuesta a tratamiento pudiera ser mejor que la infrarroja. Sin embargo, les digo, la infrarroja es la que más usamos. Esta fue descrita ya hace mucho tiempo por Tapie en 1977 y utiliza una fuente de luz roja, infrarroja con un filtro de transmisión y una cámara infrarroja. Estas 3 tecnologías son las más utilizadas, las de la compañía CSO, dentro de las cuales está el Antares, el Sirius, la cámara de fondo de ojo Cobra, el Oculus con el Keratograph y la lámpara de hendidura de TOP. Yo les voy a hablar, les digo, de la experiencia que tengo con el topógrafo de anillos de Plácido Antares, que es un equipo que, además de tener los anillos de Plácido para evaluar las queratometrías, aberrometría, para poder colocar la colocación de lentes de contacto, etcétera, yo les voy a hablar del área de ojo seco. Y tiene un programa de análisis objetivo de la pérdida de las glándulas de meibomio, que ahorita vamos a ver. Utiliza una iluminación LED infrarroja de 890 nanómetros. Tiene también pupilometría infrarroja, medición del tiempo de ruptura lagrimal de no contacto y el menisco lagrimal. Clásicamente tenemos 2 formas de evaluar la severidad de pérdida de glándulas de meibomio. Uno es el Meibo Score, descrito por la doctora Arita, y otra es la que utiliza el equipo Phoenix, que lo divide en 5 grados, mientras que el Meibo Score en 4 grados. Sin embargo, además de la
pérdida de glándulas, hay otras características anatómicas que actualmente no sabemos qué traducción clínica tienen, aunque yo espero pronto poderles platicar de los resultados del estudio que estamos haciendo, evaluando la correlación clínica con las alteraciones anatómicas de las glándulas, diferentes solo a la pérdida, como sería el acortamiento, la distorsión, la dilatación, el corte, los cambios de tipo horquilla o lazo, que ya fueron descritos y publicados por el grupo de estudio que hizo el estudio DREAM, que evaluó la suplementación con omega 3. ¿Qué tiene de diferente y que a mí me parece muy adecuado o muy valioso el equipo Antares o el programa Phoenix, que puede evaluar de una forma semi-automatizada la pérdida de glándulas de meibomio? Lo que primero hacemos es evaluar el área o marcar el área que queremos evaluar para ver si hay pérdida de las glándulas. Después, de forma manual, vamos delimitando el área donde sí vemos glándulas para que el equipo solo, en primer lugar, nos marque en rojo en las áreas que no tiene glándulas y en segundo lugar, como pueden ver arriba a la izquierda, nos da un cálculo del porcentaje de pérdidas y en la clasificación del 0 al 5 que tiene el equipo Phoenix, en qué grado de daño estaría, como podemos ver aquí. ¿Cómo le hacen otros equipos? Pues lo que hacen otros equipos es sacar la imagen del equipo, llevar la imagen al programa ImageJ, que quizá ustedes conozcan, que sirve para evaluar imágenes, que está desarrollado por el National Eye Institute, y de forma manual, a mano alzada, se identifica el área donde debería de haber glándulas. En este caso se identifica el área donde no hay glándulas y después a través de una fórmula, porque esto es medición de píxeles, no de áreas en milímetros, se saca el porcentaje de pérdida de glándulas. Nosotros el año pasado, con el grupo de investigación del Hospital de la Ceguera, hicimos un protocolo donde evaluamos la comparabilidad o la comparación de estos dos softwares para medir la pérdida y vean que en términos generales hubo una diferencia significativa entre ambos equipos, siendo el ImageJ el que da un valor mucho más alto que el Phoenix, pero que además, si lo comparamos con una evaluación clínica, que es lo que sugieren la mayor parte de las empresas, o sea, que a simple vista tú digas, bueno, pues yo creo que hay una pérdida grado 1, 2, 3 o 4, vean cómo en la tabla, en la figura de abajo a la derecha, vimos que el experto clínico, que en este caso fue la doctora Nayeli Ramos, mientras que la doctora Alejandra González y su servidor hicimos las mediciones con los dos programas, el experto clínico dijo que había en promedio en estos 54 pacientes que evaluamos una pérdida que caían en el grado 1.33, vean, una desviación estándar muy alta de casi el 100%, de 1.25. La que más se le acercó fue la del Phoenix con 1.45, o sea, midió más cerca de la correlación clínica, con una desviación estándar mucho menor, obviamente, que la clínica, y la que tuvo una medición mayor fue la del ImageJ. Entonces, vemos que el que más se acerca a la evaluación clínica es el Phoenix, que la evaluación clínica tiene una gran variabilidad y que tiende a subestimar el daño o la pérdida de glándulas de meibomio de acuerdo a este estudio. ¿Y por qué es importante la meibografía? Les decía al inicio de la charla que la homeostasis de la superficie ocular es muy importante y este estudio es de la doctora Arita, que quizás sea de las personas que más estudia el ojo seco y sobre todo la disfunción de glándulas de meibomio, es muy interesante porque nos demuestra cómo en un principio, cuando hay una pérdida de glándulas de meibomio, ya sea una pérdida anatómica, una pérdida en la función, el cuerpo reacciona produciendo más el componente acuoso. Aunque clásicamente decimos que el tiempo de ruptura lagrimal nos dice o evalúa solo la capa lipídica, eso no es totalmente cierto. El tiempo de ruptura lagrimal está grandemente influenciado por la capa lipídica, pero también tiene una influencia por la capa acuosa. O sea, si yo tengo una capa lipídica normal, pero no tengo capa acuosa, también va a disminuirse el tiempo de ruptura lagrimal. Entonces, lo primero que sucede es que empieza a haber menos capa lipídica y para no perder tanto
o que no se evapore tan rápido la lágrima, el cuerpo produce más de la capa acuosa. Quizá esa sea una de las razones por las cuales a veces los pacientes, cuando le decimos que tiene ojo seco, nos contestan que eso no puede ser porque les lagrimea mucho el ojo. Efectivamente, quizá estén produciendo capa acuosa además por esta pérdida de las glándulas de meibomio que para diagnosticarlo ya vimos pues necesitamos de una exploración dirigida, la interferometría o la meibografía, como veremos un poco más adelante. Si alguien me pregunta cuál es el mayor beneficio de hacer una meibografía, les diría que es este. El carcinoma de glándulas sebáceas que se puede dar en las glándulas de meibomio es un carcinoma muy agresivo que pone en peligro la vida. Hasta ahorita la única forma de hacer el diagnóstico sería a través de una biopsia. Sin embargo, por lo menos en este reporte de casos, porque es una enfermedad muy poco frecuente, estos autores encontraron que a través de la meibografía era posible hacer un diagnóstico diferencial entre un chalación y un carcinoma de glándulas sebáceas. Entonces, si esto se puede corroborar, creo que sería muy valioso porque esto podría salvar vidas de muchos pacientes. Les decía también que la distribución errónea del 2007 de Sjögren como una deficiencia puramente acuosa, en este estudio se demuestra, y otros estudios lo han replicado, que el 50% de los pacientes en promedio con síndrome de Sjögren también tienen un daño en las glándulas de meibomio. Y esto se ha podido evaluar de mejor manera a través de la meibografía. Otra cosa interesante, les decía que la conjuntivitis alérgica tiene síntomas parecidos a los del ojo seco y que es uno de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, el grupo de Subota desde hace ya más de 15 años publicó que los pacientes con conjuntivitis alérgica tenían un tipo de ojo seco, así lo mencionaban, y de hecho en la clasificación actual de la sociedad japonesa lo siguen considerando como un tipo de ojo seco en el que lo único que hay es un tiempo de ruptura lagrimal disminuido. ¿Y por qué está este tiempo de ruptura lagrimal disminuido? Y varios estudios han demostrado que los pacientes con conjuntivitis alérgica pueden tener daños, como vemos en la fotografía de abajo a la derecha, en el de la letra D, de un paciente del Hospital de la Ceguera con una conjuntivitis alérgica severa. Entonces, pacientes que tienen alergia van a tener subsecuentemente daños en las glándulas, disminución del tiempo de ruptura lagrimal y quizá esos niños, sobre todo, los diagnostiquemos como ojo seco de forma inadecuada. Otras causas de pérdida de glándulas de meibomio es el uso de lentes de contacto, el uso de medicamentos antiglaucomatosos, cirugías como la trabeculectomía. Finalmente, rápido, les voy a hablar de criterios diagnósticos en situaciones especiales. En este estudio, en donde participa un accionista de TIRLab, nos dice que la osmolaridad fue el mejor criterio diagnóstico, sin embargo, quizá haya un sesgo, entonces hay que considerarlo siempre. Mientras que este otro estudio nos ayuda a identificar quién puede tener alguna enfermedad severa asociada a ojo seco, y esto será cuando el OSDI es más de 20, el Schirmer 1, este es un estudio más antiguo, menor de 10, tiempo de ruptura lagrimal menor de 6, que en muchos estudios se considera ya realmente el valor de corte. Y ustedes verán, y nosotros estamos haciendo un estudio en México, viendo que muchos pacientes sanos tienen tiempos de ruptura lagrimal no invasivos, es como lo estamos haciendo nosotros, menores de 10. Reconocer que la difusión de glándulas de meibomio puede ser asintomática, sintomática, sin daño o con daño en la superficie ocular, y para esto necesitamos, además del cuestionario, un abordaje clínico y con estudios auxiliares, como les acabo de mencionar, entre los cuales podemos ver este par de estudios. En la meibografía, la interferometría y el tiempo de ruptura lagrimal fueron los estudios que más sensibilidad y especificidad tuvieron para hacer el diagnóstico de difusión de glándulas de meibomio. Y los puntos de corte son estos: tiempo de ruptura lagrimal 9.6, grado de espesor 2, pérdida de glándulas de meibomio por lo menos del 30 y la osmolaridad lagrimal. Y entre más estudios incluyamos, mayor posibilidades de hacer el diagnóstico.Igual este estudio de la doctora Arita, que les digo es que quizá quien estudia más la disfunción de glándulas de meibomio, encontró que si se utilizaba 3 criterios era donde mayor especificidad tenía. El punto de corte quizá más adecuado sea utilizar 2 criterios, ya sea la puntuación del borde, el Meiboscore, o la puntuación de sintomatología, que ellos utilizan un cuestionario diferente. Entonces, como ustedes pueden ver, estos equipos o estos estudios diagnósticos son necesarios para diagnosticar o diferenciar a los pacientes que tienen disfunción de glándulas de meibomio.
Por último, les voy a presentar algunos de los datos que el equipo Antares nos da. Este es un ejemplo de un paciente femenino de 60 años que acude por síntomas de ojo seco. Vean ustedes cómo están los resultados que nos da por separado el equipo, la meibografía, la medición del tiempo de ruptura, la medición del menisco lagrimal, la medición de lo rojo del ojo y el tiempo de ruptura lagrimal, tanto de forma inicial como promedio. Sin embargo, el equipo nos da un reporte y este reporte a mí me parece muy interesante, ya que este reporte, no sé por qué, este reporte nos da datos que se dan automáticos, o sea que el equipo ya los carga una vez que hayamos hecho el estudio, otros que necesitan de nosotros, los semiautomáticos, otros que requieren una escala visual para clasificarlo y otros que requieren valores externos. Y se los voy a presentar todos. El automatizado, ¿qué es? El equipo Antares se puede comunicar con una tableta que la empresa también provee junto con el equipo, y esta tableta puede ponerse el cuestionario OSDI, que lo pueden ver ustedes a la izquierda. Entonces el paciente afuera puede ir respondiendo el cuestionario OSDI en la tableta y eso lo va a cargar directamente a el expediente en el Phoenix del paciente. Solo es necesario identificarlos, el ID del paciente, para que se vaya directamente al ID que va a tener el paciente. Y el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, que como podemos ver aquí, se mide a través de la proyección de anillos de Plácido y se toma un video de 17 segundos en el cual, a través de un software especializado, evalúa cuando hay una irregularidad o se pierde la regularidad de los anillos de Plácido, y ese es el momento en el que se rompe la película lagrimal en esa localización específica. Entonces, al final nos puede reportar la pérdida inicial, promedio y la geográfica, como vimos anteriormente. Luego está el semiautomatizado. Podemos ver ahí al lado izquierdo la meibografía y cómo se mide. La meniscometría, que podemos ver del lado derecho en la imagen, y de forma interesante, aunque como yo les mencionaba, el valor que se debe de tomar en cuenta es el valor de la medición a las 6 al horario 6 de la córnea, nosotros podemos medir, y aquí se ejemplifica cómo el menisco lagrimal tiene una forma de menisco. Entonces nosotros podemos medir varias áreas y quizá con el tiempo podamos encontrarle una traducción clínica, varias áreas del menisco, y el aparato por sí solo nos hace un promedio con su desviación estándar. Y luego están las escalas de severidad diagramática, y esto es porque a través de las escalas descritas por Efron para las complicaciones de los lentes de contacto, nosotros podemos ver lo que el paciente, la imagen de la izquierda que se hace a través de una luz blanca, podemos compararla con los esquemas que aparecen ahí y nosotros decidir en qué grado de hiperemia del limbo e hiperemia de la conjuntiva está nuestro paciente, y nosotros escogemos y nosotros ponemos ahí el resultado. Finalmente, la osmolaridad no la mide el equipo, nosotros la tenemos que poner de forma externa. El equipo tiene una clasificación que a mi punto de vista no es la correcta, no es la ideal, porque marca como normal 300 o menos, y ya vimos que el DIUS-2 dice 308 y que otros estudios dicen que 316, leve de 301 a 320, moderado de 321 a 340 y severo más de 341. Entonces nosotros ponemos el valor y el equipo solo nos clasifica normal, leve, moderado, severa, aunque les digo, la clasificación a mí no me parece que sea la ideal. Y finalmente nosotros debemos de hacer un análisis general y decir si nuestro paciente tiene ojo seco o no tiene ojo seco y es normal. Si tiene algo que dice ahí como trazas, pues no sé qué clasificación sea esa, pero así lo pone el equipo, leve, moderado, severo. Entonces nosotros podemos clasificar a nuestro paciente de acuerdo a los resultados que estamos viendo y lo que consideramos que nuestro paciente tiene. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el abordaje diagnóstico en pacientes con ojo seco debe iniciar con evaluación de síntomas y signos, que el ojo seco es una enfermedad sintomática, entonces requiere de síntomas, que debe de existir un orden de los estudios clínicos para que la medición sea real, para que
realmente refleje lo que el paciente tiene. Actualmente el cuestionario y las tensiones vitales son la piedra angular para el diagnóstico de ojo seco. De hecho, hay estudios que sugieren que es la forma de clasificar el ojo seco está basada específicamente en esos dos valores, aunque creo que hay otros datos que nos pueden dar otros estudios que son también muy valiosos y que nuevos estudios costosos deben demostrar su valor en estudios prospectivos a través del tiempo sin conflicto de intereses para que veamos que las otras áreas que yo les comenté pueden ser de ayuda. A mi parecer, dentro de algunos años vamos a tener muchos tipos de ojo seco y con eso vamos a poder tratar de una forma más adecuada a nuestros pacientes porque tendremos un conocimiento de su fisiopatología y habrá estudios que evalúen respuesta a tratamientos de diferentes tipos de ojo seco y con eso nuestros pacientes tendrán mejores resultados. Es todo, gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a ti. Vamos ahora a ceder la transmisión a la doctora Valeria. Mientras te hago una pregunta, doctor, que salió aquí, es, doctor Manuel, ¿se considera usted mejor utilizar el verde lisamina en solución o las tiras de verde? En teoría es mejor la solución porque tienes una concentración correcta. Las tiras la concentración va a depender de la cantidad de diluyente que le pongas. Entonces, y además el diluyente que pongas puede producir resultados diferentes. Entonces, lo que se sugiere, porque el verde yo nunca lo he visto en solución, lo he visto nada más en tiras y es como yo lo utilizo, lo que se sugiere es que le pongas una gota de solución salina balanceada y que tires todo el exceso de el colorante. Lo mismo sucede con la fluoresceína, o sea, no pongamos la gota diluida de la tinción en la conjuntiva, sino que tiremos el exceso y que toquemos la conjuntiva, ya sea vulvar inferior o un área donde esté lejos de la córnea, para que caiga un poquito del colorante y que ese poquito del colorante junto con el parpadeo pueda darnos la tinción. Entonces, si hubiera, yo lo desconozco en el verde de lisamina, en la fluoresceína yo utilizo fluoresceína diluida que preparo de la fluoresceína que utilizan para las angiografías. Y sí, la cantidad de líquido que pones produce una variabilidad muy importante. Por último, en la fluoresceína, sobre todo, es importante esperarte 2 minutos de que colocas la fluoresceína a que evalúes al paciente. Si no te esperas los 2 minutos, tus resultados también pueden estar equivocados. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, doctora. Vemos ya tu pantalla. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a hablar esto, Manuel. Muy interesante todo lo que estás haciendo con los equipos y con el Antares. Yo voy a hablar del impacto que tiene la película lagrimal sobre la visión. No tengo intereses comerciales en esta plática y ya lo habló Manuel sobre el impacto o todos los tipos de ojo seco que podemos tener. Toda la película lagrimal como primera capa refractiva del ojo va a tener una repercusión en las aberraciones oculares y por ende va a alterar la calidad de visión. Tenemos 3 maneras de medir la calidad de visión. Está mediante los polinomios de Zernike, que sería la traducción de las aberraciones oculares. La función de dispersión de punto, que lo que nos habla es de la nitidez. En la primera columna pueden ver lo que debería ser un punto casi perfecto, porque todos los ojos tienen algo de aberraciones, muy poca, pero hay algo de aberración esférica positiva. Y en las otras columnas pueden ver cómo este punto se distorsiona de acuerdo al tipo de aberración, ya sea coma, aberración esférica o un cuadrifoil. Y en el último renglón tenemos lo que sería el contraste. Entonces son las 3 cosas que nosotros podemos tomar en cuenta para ver la calidad visual de un paciente. ¿Cómo se miden? Principalmente necesitamos apoyarnos de equipo. Hay
diferentes aberrómetros en el mercado. Sirius tiene una aberrometría, Pentacam tiene aberrómetro. Yo uso el OPD y les voy a explicar por qué es en el que yo me baso, que es el del que vamos a hablar ahorita. Y lo que me permite, todos los otros aberrómetros, el Wavescan, etcétera, te dan una aberración total de todo el ojo, contando la córnea, el endotelio, el cristalino, vítreo, hasta la retina. Y el OPD lo que te permite es separar si son aberraciones internas o corneales, además de que te da la aberración total. El efecto de la lágrima sobre la calidad de visión ya está ampliamente estudiada. Estos doctores hace ya algún tiempo estudiaron el efecto que tiene la ruptura de la película lagrimal sobre las aberraciones de alto orden. Ellos lo que hicieron fue pedirle a los pacientes que parpadearan. En el momento en el que abrían el párpado, la película lagrimal se encuentra completamente cubriendo a la superficie y podemos ver la línea de arriba. Se ven los puntos que son las mediciones del wavefront completamente alineados y la fila de abajo se ve cuando empieza el tiempo de ruptura lagrimal, cuando empieza a perderse la uniformidad de la película. Y fíjense qué interesante cómo se empieza a perder esta alineación. Ellos mismos miden diferentes tipos de aberraciones. Se enfocaron principalmente en el coma, en la aberración tipo esférica, la aberración total. Las barras blancas nos están hablando de justo cuando se abre el párpado, y las barras negras cuando empieza a romperse la película lagrimal. Entonces podemos ver la diferencia importante que existe aumentando las aberraciones cuando empieza a haber una pérdida de la película lagrimal. Del lado izquierdo, las tres columnas del lado izquierdo son con una pupila de 4 milímetros, y del lado derecho, que se ven mucho más aumentadas, tenemos las de una pupila de 6 milímetros, y esto corresponde a que ya sabemos que a mayor diámetro pupilar, mayor número de aberraciones. Las conclusiones de este estudio son que las aberraciones de alto orden Doctora, perdimos un poco tu audio. No sé si quieras repetirnos las conclusiones de la diapositiva anterior. pueden ver en los puntos con el Doctora, círculo. perdón, Mande. perdimos un poco tu audio cuando empezaste las conclusiones de la diapositiva anterior. No sé si nos las pudieras repetir ahí, justo ahí. Aquí, claro, aquí mencionan las conclusiones que sí hay un aumento en las aberraciones de alto orden justo cuando la película lagrimal está después del parpadeo inicial y cuando empieza a haber una ruptura de la lágrima. Este otro estudio lo que hace es analizan la película lagrimal en ojos secos, pero de manera dinámica. Si se fijan, del lado izquierdo tenemos las aberraciones totales del tiempo de ruptura lagrimal. Los ojos sanos son los puntos negros y los círculos vacíos son pacientes de ojo seco. Se puede ver claramente la diferencia que existe entre los dos grupos. Las líneas continuas lo que nos dicen es cómo sería una aberración normal de un paciente sano. Del lado derecho, lo que hicieron fue separar las aberraciones. Estudiaron el coma, la aberración esférica y el tilt. Entonces,
igual, ojos secos, los que están en sus formas vacías, y los que están en las figuras rellenas en negro se ven los ojos sanos. Entonces podemos ver cómo si hay una diferencia muy importante entre pacientes con ojo seco que tienen mayor número de aberraciones de alto orden. Aquí ellos mismos lo que hacen es, le piden al paciente que parpadeen, estudian las aberraciones y fíjense para el segundo 10 que está en la barra inferior, cómo aumentan las aberraciones prácticamente de todos los pacientes y un grupo de pacientes hasta el segundo 15 de ruptura. Aquí lo que vemos es el punto de dispersión del punto, la función de dispersión del punto. En el momento en el que parpadean se ve más pequeño el punto, y conforme pasa el paciente con los ojos abiertos, va aumentando la distorsión de este punto hasta, si se fijan en el segundo 15, como ya está francamente en una dispersión un poco más evidente. Este otro grupo estudian las aberraciones también de manera dinámica, y lo que hacen es correlacionarlo con la calidad de vida de los pacientes. Del lado izquierdo tenemos los controles sanos. Estos pacientes no presentaban ningún dato de ojo seco. Podemos ver las aberraciones de tercero a sexto orden, que es la primera barra arriba, y las que están abajo son el coma, el trifoil y la aberración esférica. Y del lado derecho, donde viene señalado con una letra A, son pacientes con ojo seco. Pueden ver comparativamente con el grupo control cómo las aberraciones tomadas en global aumentan de manera importante, y el coma y el trifoil también se ven de manera mucho más aumentada que con el control, y la aberración esférica, que es de cuarto orden, se mantiene muy similar al grupo de pacientes sanos. Aquí en la gráfica del lado derecho abajo podemos ver cómo en la primera columna tenemos el grupo control con las aberraciones de tercero a sexto orden, todas compiladas, y del lado derecho están divididas. El grupo control de ojos sanos está en barras grises claro, y fíjense cómo los pacientes con ojo seco importante, que están en una barra negra, las aberraciones aumentan de manera muy importante, excepto la aberración esférica, que es la que se encuentra hasta su lado derecho. Ellos mismos hacen un estudio con la función de modulación o de transferencia de la modulación, que, si recordamos, es lo que nos dice la calidad de visión, sobre todo en condiciones de poca luz. Y fíjense cómo se separan el grupo de pacientes sanos, que está arriba, con la de los ojos secos. Se separan a través del tiempo que transcurre, el tiempo de ruptura lagrimal. Y del lado derecho, lo que nos están diciendo es la calidad de la transmisibilidad de la luz. En figuras vacías vemos pacientes con ojo seco, y el grupo control de pacientes sanos, cómo se encuentran prácticamente todos hasta arriba bastante bien controlados. En las figuras de abajo correlacionan la función de modulación con el punto de dispersión, la función de dispersión del punto, y vemos cómo a través del tiempo baja de manera muy importante esta calidad o esta capacidad de visión nocturna, que se correlaciona con el ojo seco. Del lado derecho de los cuadritos del PSF tienen cómo vería el paciente a los 10 segundos ese punto, y se correlaciona con la línea negra, que es cómo baja la función de modulación de transferencia, comparado con la línea punteada, que es la de ojos sanos.
Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? Esta es una señora de 71 años con artritis reumatoide, hipertensión, está inmunomodulada, bastante bien controlada sistémicamente, pero llega con un ojo seco muy importante. Aquí, este es un estudio de OPD en donde nos permite enseñar diferentes mapas, que ahorita se los voy a enseñar para que podamos entender un poquito qué está pasando con nuestros pacientes si estamos estudiando ojo seco. En la línea de abajo viene lo que sería pre, y arriba viene post de manera comparativa. Esto se los especifico porque normalmente tendemos a pensar que lo de arriba es antes y abajo después. Aquí está al revés. Entonces, si se fijan ustedes en la parte de hasta abajo, el primer mapa muestra un OPD y nos arrojaría las aberraciones totales, y tiene una RMS, que es en lo que se miden las aberraciones totales, de 57 que están elevadas. En el mapa de en medio están diferenciadas las corneales, y en el de hasta la derecha está el punto, la función de dispersión de punto, pero corneal. Aquí puse solamente el corneal y no estructuras internas, y pueden ver cómo de antes, que fue en mayo, a noviembre, después de que le dimos lubricantes, esteroides, usamos algo de ciclosporina, cómo mejoró de manera importante el pre y el post. Aquí podemos ver la foto clínica y cómo se ve esta queratitis punteada superficial pre-tratamiento, y arriba, aunque todavía tiene datos de ojo seco, sí se ve una franca mejoría que correlaciona con los datos de las aberraciones y del PSF. Si yo quisiera en esta misma paciente analizar qué está pasando, en la primera columna vienen las aberraciones totales en polinomios de Cerny. Si se fijan en la fila de hasta abajo, vienen las aberraciones totales en 1.28 y después las empieza a separar en tilt, en aberraciones de alto orden, coma, aberración esféricas, que sería la última. Después, en la fila de en medio viene el PSF total, no corneal, total, y hasta la derecha viene el corneal. ¿Esto qué significa? Fíjense cómo la imagen de hasta la derecha es impresionante, la mala calidad de visión, y esto viene de la córnea. Entonces, lo que nos permite este equipo es separar. Si yo tomo las aberraciones corneales con las internas del cristalino o el lente intraocular, más otras como el endotelio o el vitrio, entonces por compensación tendría la imagen del centro. Si yo nada más quito esas aberraciones y me quedo con la corneal, vemos la imagen de hasta la derecha. Después del tratamiento de casi 6 meses, fíjense cómo siguen habiendo aberraciones muy importantes, pero ha mejorado de manera importantísima a nivel corneal. Y si se fijan en la primera columna, las aberraciones por polinomio de Cerny también bajaron de manera muy importante. Este es el ojo izquierdo de esta paciente, y entonces podemos ver aquí la diferencia con el tratamiento. Si yo quisiera seguir jugando con y esto todo es con un mismo estudio, y quiero ver, bueno, las imágenes de Plácido para ver cómo es que la lágrima impacta los anillos, porque lo hemos visto con otros equipos. Podemos poner que nos arroje la imagen de anillos de Plácido, que nos ponga la aberración corneal únicamente y que nos haga una simulación de lo que sería la cartilla de Snellen, y esto los pacientes lo entienden muy bien cuando se los enseñan, porque si ustedes se fijan, todavía podrían alcanzar a leer algunas letras, pero la calidad de visión es bastante mala. Con esto
Con este equipo también podríamos entender qué está pasando y si vale la pena o no operar a un paciente. Imagínense que ustedes le quieren poner a un paciente un lente intraocular premium de los que están ahorita y tiene ese PSF tan alterado, pues obviamente que no va a ser, no va a estar muy contento. Este caso se los pongo, aunque es una ectasia, es un hombre de 38 años que tenía un queratocono muy importante, no toleraba el lente de contacto, no se le podía poner toda su graduación en los lentes aéreos porque era muchísima. Si se fijan, nada más fíjense en la calidad de visión de la función de dispersión de punto de ambos ojos es malísima. La simulación en cuanto a agudeza visual también. Abajo a la derecha pueden ver la calidad del contraste o la sensibilidad del contraste, que prácticamente es nula, se ve todo gris borroso, y las aberraciones abajo en medio son por polinomio de Zernike. Este paciente, después de hablar mucho con él, etcétera, decidimos operarle el ojo izquierdo. En los 3 milímetros centrales tiene un moño bastante ortogonal y pensamos que se podía beneficiar de esta tecnología. Después le pusimos un lente tórico, pero aquí lo más importante y lo que quiero que vean es esto. Independientemente de cuánto llegó a mejorar y demás, fíjense en la imagen del contraste, que sería el tercer cuadrito abajo del lado izquierdo contra el del lado derecho. Mejoró de manera muy importante la sensibilidad del contraste. Abajo, si se fijan, lo que hice fue ponerles mapas que me ponen en la primera línea la aberración total, en el centro la aberración corneal y hasta la derecha las aberraciones internas. Al yo quitarle el cristalino, fíjense cómo las aberraciones internas bajaron de manera muy importante y solamente se están reflejando las corneales y obviamente las totales bajaron por compensación. Las aberraciones internas más las aberraciones corneales se suman y compensan y entonces la aberración total es la final que va a tener el paciente. Justo para esto, ayer que estaba ahí con el equipo, dije, bueno, yo tengo ojo seco, me voy a poner una lágrima leyendo un poco de este artículo donde hicieron estudios de la función de dispersión del punto pre y posterior a la administración de lágrimas artificiales. Aquí sí, arriba están los casos clínicos de antes de colocar lubricantes y en la fila de abajo está posterior a usar gotas y si se fijan, esto es después de varias semanas, pero hay una mejoría notable en la calidad de visión solamente por la administración de una gota de lágrima artificial. Esta soy yo tengo ojo seco evaporativo y en esta época ha aumentado un poco. Ayer estaba muy incómoda del ojo derecho. Abajo pueden ver mis aberraciones, mi PSF corneal, que se ve bastante aumentado, y la sensibilidad de modulación. Después de ponerme una gota en el ojo derecho de carboximetilcelulosa, a los 5 minutos, fíjense cómo mejoró mucho la calidad de visión. En el ojo izquierdo me puse una gota con una base lipídica y aquí es como podemos entender o cuando podemos entender cómo cuando usamos este tipo de gotas que tienen base lipídica, los primeros minutos es que vemos más borroso y aquí se los podemos demostrar. Mi ojo izquierdo no estaba tan alterado después de ponerme la gota con una base lipídica, fíjense cómo empeoró momentáneamente mi calidad de visión. Entonces, podemos concluir que la película lagrimal por sí sola
sí induce aberraciones oculares, impacta en la calidad de visión de manera muy importante y lo tenemos que entender y las tenemos que estudiar, sobre todo para aquellos pacientes quirúrgicos y los que están inconformes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, doctora. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas y respuestas. No sé si quieren ustedes ver directamente las preguntas o se las voy pasando. Sí, mejor porque, Como bueno, tú por lo menos yo no las veo. Ok. Dice el doctor Enrique Latorre, felicidades por las pláticas. Para la doctora Sánchez, ¿qué opina de la aplicación y utilidad del MTF? Y si ha tenido oportunidad de compararlo, el que da el OPD con el equipo Sirius. Iniciamos un estudio comparativo entre la calidad de visión por el Sirius con el OPD y quise hacerlo también con el OCAS. El problema es que por el número de pacientes que tenemos que tener, los pacientes no regresan y no se administran correctamente sus tratamientos. Entonces hemos tenido mucha dificultad para lograr eso. La verdad es que el MTF entre el OPD y el Sirius es bastante similar. O sea, de los pacientes que pudimos estudiar, no hay una diferencia muy grande. Y en cuanto a las aberraciones, tanto las del Pentacam como las del Sirius y las del OPD totales, porque los otros equipos no te dividen entre internas y corneales, la verdad es que no hemos encontrado una diferencia tan importante. Yo creo que esto, Enrique, tú que sabes muchísimo de este tema, o sea, si sabes manejar las aberraciones, cualquier equipo te puede ser de utilidad, y para los quirúrgicos sí recomendaría una tecnología que te divida si son internas o son corneales. Ok, perfecto. Para el doctor Manuel, el cuestionario que aplica lo utiliza, a ver, aquí está, lo utiliza al paciente en la sala de espera o ya estando frente a usted. Y si es en la sala de espera, ¿se lo aplica entonces al 100% de sus pacientes? Sí, es en la sala de espera. Yo a todos los pacientes que van a consulta se los aplico. Un estudio que hicimos, un grupo de médicos hace un par de años, encontramos que más del 60% de los pacientes que acuden a cualquier consulta oftalmológica tienen por lo menos síntomas de ojo seco. Entonces, es algo muy, muy frecuente. Sin embargo, el cuestionario, les decía, es autoaplicado porque así fue desarrollado. Viene una pequeña párrafo donde dice que si el paciente tiene alguna duda, mejor no llene esa pregunta. ¿Cuáles preguntas son las que los pacientes generalmente tienen duda? Es en el OSDI, en las preguntas de mala visión o visión borrosa, donde a veces el paciente no entiende que es con sus lentes puestos. Y entonces, pues muchos pacientes con problemas refractivos ponen ahí al principio que ven muy mal, pero cuando uno les explica que es con sus lentes, con su mejor corrección, dicen, ah, bueno, con la corrección ya veo bien. Quizá ese es un problema del OSDI y de acuerdo a lo que nos presentó Valeria y lo que vemos clínicamente, los pacientes con ojos secos se quejan de visión borrosa, pero transitoria, que mejora al parpadear y que luego vuelve a ponerse borrosa. Entonces, yo creo que el cuestionario OSDI sería mejor si en lugar de tener mala visión o visión borrosa fuera que esta es transitoria, porque esa es la característica de los pacientes con ojo seco. Si hay un grupo de pacientes con ojo seco muy severo, que ya tienen un leucoma o un astigmatismo irregular, que ven borroso todo el tiempo, pero aún a ellos les fluctúa la visión. Ok, muy bien. Nos preguntan también aquí, ¿qué tan válido es utilizar el queratómetro para observar el tiempo de ruptura? Hay un equipo que es un autoquerato refractómetro que mide el tiempo de ruptura lagrimal a través de ver
cómo se modifican los anillos de Plácido. Entonces, ¿es válido? Sí. Si yo lo hago de forma no automatizada, o sea, si yo empiezo a contar, ya sea con un reloj o 1001, 1002, 1003, pues tendrá esa variabilidad, que quizás sea mejor que el tiempo de ruptura lagrimal invasivo con fluoresceína, quizás sea mejor porque es no invasivo. El problema es que, como les mencionaba, el invasivo con fluoresceína nos da otra información también valiosa. Entonces, a mí me parece que lo mejor es no invasivo y quizá ver nada más las características cuando pongo la fluoresceína para las tinciones corneales, ver las características del tiempo de ruptura lagrimal invasivo, ya no por el tiempo de ruptura lagrimal, sino por las características del tiempo, que si es lineal, en punto, etcétera. Ok. Por último, aquí el doctor Jesús Ramón nos sugiere o quiere su opinión, si sugerirían en este último caso un PRK para las aberraciones de alto orden. Yo creo que era en relación a los ejemplos que tú pusiste, doctora. Sí, pero la pregunta me la puedes repetir. Sí, dice, sugeriría en este último caso un PRK para aberraciones de alto orden. Ah, para el paciente de la ectasia, me imagino. Sí. Pero entonces ya tendría que ser una PRK, luego más el cross, que también induce un poquito de aberraciones. La verdad es que él está contento después de no ver nada de 38 años. Ya su graduación bajó muchísimo y le pudimos poner casi todo el cilindro y de la miopía quedó en 0.50. Entonces, el paciente está feliz y ya, de hecho tengo el caso completo, pero como no era el tema hablar de ectasias y aberraciones, nos mete mucho ruido en calidad de visión. Pero sí puede ser una buena opción. Gracias, doctor. Bueno, pues esas serían todas las preguntas. A los que nos han solicitado que les enviemos los cuestionarios, con gusto se los vamos a pedir al doctor Manuel para hacérselos llegar vía correo electrónico y que todos puedan tenerlos. Les agradezco mucho a ustedes, a ambos, por su participación, excelentes ponencias. Van a ver que hay muchas felicitaciones para ustedes. Y a los demás asistentes, pues los seguimos invitando a nuestros seminarios y a que visiten nuestra página. Y me despido de todos, deseándoles lo mejor y enviándoles un mensaje de todos los compañeros asesores comerciales de los diferentes estados de la República. Gracias y que pasen buena tarde. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.